del ECMO, ¿vale? Entonces, en cuanto a la historia del ECMO, quiero que ustedes sepan que a partir de 1960, pues es cuando realmente tenemos un auge, ¿no? Importante en cuanto a la idea que se tenía del soporte vital extracorpóreo, ¿no? De manera muy específica. El doctor John Gibbon, que esto lo van a escuchar en muchos cursos o en muchos em, webinarios que ustedes tomen de ECMO, ¿no? Es muy importante el doctor Gibbon porque este doctor o cirujano que es pionero en cirugía cardíaca sentó las bases para realizar con éxito la primera cirugía a corazón abierto con circulación extracorpórea en 1953. Es decir, previo a John Gibbon, pues hubo experimentos, ¿no? Donde trataron de manejar la circulación extracorpórea, pero usualmente lo hacían entre personas, es decir, a un familiar lo conectaban para que la sangre estuviera circulando, ¿no? Entre las dos personas, pero pues esto obviamente traía complicaciones. Hasta que John Gibbon termina de alguna manera de mejorar este dispositivo de circulación extracorpórea, la máquina, y a partir de ahí, en 1953, pues es cuando tenemos esta parte, ¿no? De la primera cirugía exitosa, corazón abierto, con circulación extracorpórea. ¿Qué es esto? Ok, es un bypass, es un salto, ok. La circulación extracorpórea en cirugía cardiovascular es un salto. Entonces nosotros, o bueno, en este caso los cirujanos, van a pinzar las venas cavas, tanto inferior como superior, listo, y van a canular en esa zona hacia la aurícula derecha, ¿vale? Usualmente se queda en el espacio donde está la conexión de las venas cavas, la cánula, listo, y la otra cánula, bien, se queda, bueno, pinzan aorta, y canulan después la aorta, ¿no? Después del pinzamiento, canulan la aorta. Esto lo hacen para saltarse los pulmones y el corazón de sangre, ¿ok? Entonces, la circulación extracorpórea sirve para eso. ¿Qué va a pasar? Ok, a ese corazón y a esos pulmones los vamos a nutrir mientras está la cirugía con una solución que se llama cardioplegia. ¿Ok? Esa solución es rica en potasio, principalmente, aunque también tiene glucosa y algunos otros nutrientes. No vamos a especificar porque varía un poco entre las marcas que existen, pero lo que sí tienen es glucosa y potasio, todos en grandes cantidades. El potasio, si tú recuerdas a anatomía y fisiología cardiovascular, el potasio es muy importante para las células del corazón. En realidad para las células musculares en general, ¿no? Pero aquí estamos directamente en el corazón. Entonces, si nosotros le brindamos una carga excesiva de potasio, vamos a hacer que la polaridad de las células empiece a estancarse. Y si esta polaridad de la célula comienza a estancarse, entonces lo que va a generar es que eh, el potencial de acción de esta célula no funcione y por lo tanto de manera secundaria no se genere sístole ni diástole, ¿ok? Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Entonces, sí es de relevancia porque esta cardioplegia pues es necesaria para que la circulación extracorpórea también sea exitosa. El corazón está en paro cardiorrespiratorio durante este proceso, no se mueve y eso es lo que facilita al cirujano poder hacer la intervención quirúrgica en el corazón sin que éste esté haciendo sístole y diástole, ¿no? Se esté moviendo constantemente. Y en el caso de los pulmones, pues como tiene, eh, eh, en este caso, pues nutrientes, glucosa y algunos otros sustancias, pues no requieren como tal estar haciendo el intercambio gaseoso. Lo que sí es bien importante es que este paciente, entre más nos tardemos en la cirugía cardiovascular, pues más problemas pulmonares va a presentar, ¿estás de acuerdo? Porque si bien está intubado, pues no hay sangre en realidad que esté oxigenando los pulmones como tal, ¿no? Entonces, puede haber algunos colapsos alveolares, entonces mucho ojo con eso, ¿no? También eso es importante. Bueno, pasado John Gibbon de 1953, llega a 1960 en donde dicen, ok, pero podemos mejorar esta parte de la circulación extracorpórea y empezarla a utilizar, ¿verdad? Como un soporte vital. Y entonces es cuando
en los pacientes neonatos comienza esta idea de proporcionarles o un soporte vital extracorpóreo, extraerles la sangre, oxigenarla por fuera y regresarla. Y no solamente a los pacientes neonatos con dificultad respiratoria de manera muy específica o con cardiopatías congénitas, ¿no? Es decir, puede ser cualquiera de los dos grupos y además que deben cumplir con ciertos criterios para que se pueda utilizar el famoso ECMO. Entonces, el ECMO comienza con pacientes neonatos, ¿ok? En búsqueda de que podamos mejorar su oxigenación y nos dé tiempo para que puedan madurar al menos 6 días extrauterinos para que a lo mejor puedan intervenirlo quirúrgicamente de algún procedimiento, ¿ok? Eso es importante. Bien. En 1970 eh, se desarrolla por completo, ¿no? Toda esta parte y aparece el ECMO neonatal, ¿no? Que les comenté hace un instante. La primera aplicación exitosa llegó hasta 1975, cuando el doctor Robert Bartlett, que es otro de los pioneros en este caso, pues utilizó el sistema para tratar a una recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria. Esta persona que trató se tiene evidencia que vivió hasta superior a los 30 años de edad, ¿no? Entendiendo que tenía problemas tanto respiratorios como cardiovasculares. ¿Listo? Entonces, a final de cuentas fue un ECMO exitoso en 1975 y comenzó a marcar la historia de esta terapia, ¿no? Que no es para curar específicamente, pero sí es para darnos tiempo. Ahorita platicaremos de eso, ¿vale? Entonces, el ECMO neonatal comenzó a salvar vidas de alguna manera y comenzaron a crear más dispositivos, más máquinas, listo, que nos ayudaran no solamente en los Estados Unidos o en países de Europa, sino también poco a poco en países en vías de desarrollo. En 1980, es decir, ya estamos hablando de 5 o 7 años después del primer ECMO exitoso, pues entonces se decide experimentar de primera instancia con los adultos, ¿no? Es decir, si a los neonatos les funciona, al adulto que está gravemente comprometido con su vía respiratoria, pues también debería de funcionarle, ¿cierto? Entonces comienzan a hacer el tratamiento o la terapia ECMO en los pacientes adultos. En este caso, enfrentó escepticismo y desafíos, ¿no? Como bien dice aquí el texto, porque, pues de nueva cuenta, las membranas estaban hechas literalmente para pacientes pediátricos, había que modificar alguna parte de la fisiología respiratoria porque pues cambia, ¿no? En cuanto a la resistencia y el compliance son distintos, ¿no? O sea, el pequeñín, el neonato tiene muy bajo compliance y muy alta resistencia respiratoria, ¿listo? Lo cual, pues, es muy común que les ocasione el SDR neonatal, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio neonatal. En el caso de los adultos tenemos mucha más compliance y mucho menos resistencia en condiciones normales, ¿no? Salvo el paciente que tiene EPOC, el paciente que tiene, fibrosis pulmonar, ¿no? El paciente COVID, por ejemplo, cuando lo teníamos muy grave, el paciente eh, con neumonías, el paciente con influenza, ¿vale? Que son situaciones graves, pues ahí se modifica un poco, ¿no? Esta parte de la resistencia y el compliance, pero en condiciones normales, pues nosotros tenemos mucho compliance y baja resistencia en comparación a los pacientes neonatos. Entonces, también ahí, pues toda esta parte de la fisiología respiratoria se modifica y es por eso que pues teníamos que empezar a aprender cómo modificar este proceso, ¿no? Entonces, a final de cuentas demostró ser una herramienta muy valiosa en el manejo de los casos graves de insuficiencia respiratoria y esto es muy importante porque si ustedes lo están eh, eh, hilando de esta forma, todo empezó de vía respiratoria. Pero ¿qué pasa cuando se comienza a determinar que el ECMO también podía ayudar a la parte cardiovascular? Bien, entonces avanza la tecnología, comienza la miniaturización, perdón, de los circuitos, ¿listo? Que es decir, que en los años 80 los monitores eran enormes, ¿no? El electrocardiograma era enorme, las computadoras eran enormes, ¿listo? Y en los años 90 nace la primera laptop, ¿no? Vaya, tecnología en general, ¿listo? Entonces se hace más pequeño, las teles comenzaron a ser más pequeñas, ¿listo? Comienzan los celulares a ser ligeramente más pequeños, ¿listo? O sea, toda la tecnología que nos empezó a rodear
la comenzaron a hacer ligeramente más pequeña. Dentro de esto también las cánulas, los circuitos y los dispositivos tecnológicos hospitalarios. Y es allí donde pues nosotros comenzamos a tener miniaturización de los circuitos y mejoramiento en los oxigenadores. Es decir, comenzaron a determinar que cierto material específico, ¿no? Era mucho mejor que otro, que aunque sí era permeable y sí permitía el intercambio de gases, este me iba a durar más y me iba a mejorar el intercambio de gases. Vamos a ver más adelante los materiales de, de la, de la membrana de oxigenación, ¿vale? Y pues bueno, además de esto, comenzó la investigación, ¿no? A partir de todo lo que ya se tenía de evidencia en los 15 años anteriores, comenzaron a ver la posibilidad de utilizar otro tipo de alternativas y nace entonces la atención, ¿listo? De soporte circulatorio específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca que en ese momento no podían, em, más bien no eran, no tenían una respuesta adecuada al tratamiento farmacológico. ¿Ok? Ese es el comentario correcto. Entonces, digamos que estaban refractarios a los vasopresores, a los inotrópicos, que además en esos años teníamos lo básico, ¿no? Noradrenalina, dopamina, dobutamina, ¿no? Adrenalina. Ahora tenemos otro grupo farmacológico, afortunadamente, que también nos puede ayudar bastante, pero pues en los años 80, 90 en nuestro país, pues esos fármacos eran muy limitados, ¿no? Al menos. Pues ya posterior a esto, hemos tenido la oportunidad de seguir haciendo investigación y seguir avanzando con este proceso del ECMO, ¿vale? Para el siglo XXI, como tal, ¿no? Eh, ha presenciado una expansión significativa en la aplicación del ECMO. Y el primer auge grandísimo a nivel mundial fue en el año 2009. Ustedes recordarán que en el año 2009, digo, algunos eran muy pequeños, de los que me están escuchando, algunos pues ya trabajaban incluso, pero tuvimos una pandemia, ¿cierto? Por la influenza AH1N1, ¿cierto? Y entonces, en ese momento, los pacientes que lamentablemente desarrollaban la enfermedad de manera grave, pues tenían síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, digamos que por 15 años el ECMO solo se utilizaba en algunos casos especiales, pero a partir del 2009 hay un auge, porque empezaron a tratar a los pacientes con eh, influenza grave con el ECMO, ¿no? Dándole, digamos, un reposo a los pulmones y que el ECMO cumpliera las funciones respiratorias, ¿no? La membrana intercambiara los gases y el paciente no tuviera que forzar tanto su vía respiratoria para eso. Ese es el primer auge que tenemos. Posterior a eso, pues ya son prácticamente este, 10, 11 años, ¿no? Más o menos de diferencia entre la siguiente pandemia, que fue el SARS-CoV-2, COVID-19, ¿listo? En donde también empezaron a aplicar, oye, pues una insuficiencia respiratoria aguda, vamos a empezar a tratar al paciente con ECMO. O sea, si lo pudimos hacer con el de la influenza y si lo hemos hecho con algunos pacientes con neumonías severas o con fibrosis pulmonar pues ¿por qué no vamos a hacerlo con COVID? Digo, hay que tener las precauciones y demás. Y empezaron a hacer esta investigación, obviamente países pioneros en la educación en ECMO, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Chile, ¿listo? Y ya posterior a ellos que empezaron a hacer estas investigaciones, México se convierte en uno de los primeros países en utilizar la terapia ECMO para el paciente con COVID, es decir, digamos que ellos comenzaron con esta parte de la investigación, de analizar casos, de ver si se podía o no, y aquí en nuestro país fue un poco más corto el periodo donde se comenzó a utilizar el ECMO para tratar a los pacientes. De hecho, y para la historia, el primer paciente con COVID-19 que fue tratado con una membrana de oxigenación extracorpórea a nivel mundial, ¿verdad? Y a nivel nacional que sobrevivió, pues fue en México, fue en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y fue un médico que se contagió, es decir, él estaba dando una consulta, estaba atendiendo a sus pacientes que tenían COVID en ese momento, y se contagió. Y entonces estuvo un tiempo hospitalizado allí con nosotros en terapia intensiva, ¿listo?
Este paciente le colocaron el ECMO, ¿no? La primera vez que se le colocó el ECMO, lo colocaron 3, 4 días, hubo una mejora importante y lo retiraron, ¿no? Digo, todo esto es por parte de la falta de experiencia, ¿listo? Pero tuvo una recaída y se decidió volver a conectar a ECMO. Después de eso duró al menos, si no recuerdo, de 15 a 18 días con el ECMO, ¿no? O sea, la segunda ocasión, y fue muy satisfactorio para esta persona. Actualmente me parece que ya hasta se casó, ¿no? O sea, de repente sube por ahí fotos y agradecimientos y demás al instituto, pero sí es muy importante porque vean esto, ¿no? O sea, la terapia sí nos podía ayudar. Le dábamos el tratamiento, le dábamos la oxigenación, le dábamos las micronebulizaciones, todo, pero además le dimos un reposo a sus pulmones con el ECMO. Entonces, no es que el ECMO lo curara, pero el ECMO sí nos ayudó a que todo lo demás que hicimos tuviera tiempo para poder funcionar. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces pasaron, ¿no? Digamos, varios años en donde el ECMO pues era así como para personas muy selectivas porque además es una terapia cara, ¿listo? Es muy cara y entonces pues obviamente no todos la podemos costear. Y eso también pues la limita, ¿no? Pero específicamente en estos casos de pandemia, pues bueno, se hicieron protocolos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología hizo protocolos directamente con la Secretaría de Salud Federal, que pues es, digamos, el órgano que sigue, ¿no? Después de esos hospitales nacionales. Y pues bueno, se hizo un protocolo en donde se iba a dar terapia ECMO y todo lo iba a costear en este caso el famoso INSABI, ¿no? En su momento. Entonces eso también favoreció a que muchas personas que no podían acceder a este tratamiento pudieran hacerlo, pues rápido, ¿no? O sea, no tardarnos tanto en estas situaciones. La capacidad que nosotros podemos proporcionarle soporte vital a un paciente con un ECMO nos ha permitido también ir indagando en qué tanto y en qué momentos se puede utilizar, ¿ok? En la actualidad, el ECMO se utiliza como soporte vital, o sea, literalmente soporte vital. No es de que el paciente esté grave, o no quiero que entendamos esto de que el paciente está grave, tiene una insuficiencia cardíaca refractaria, el paciente tiene alteraciones, etcétera. Bueno, se prepara y se le coloca ECMO. No, no solamente ahí, ¿bien? Es decir, el paciente puede estar en paro cardiorrespiratorio y si en ese momento se decide activar la colocación de un ECMO, pues bueno, en lo que llegan con el equipo disponible de ECMO ya purgado y demás, las personas siguen en compresiones, siguen en la vía aérea, ¿no? Con los medicamentos, desfibrilación, todo el proceso en lo que se prepara todo para empezar a colocar el ECMO y entonces que el ECMO le dé digamos, el soporte circulatorio, ¿listo? Mientras nosotros con los fármacos y la desfibrilación, si así fuera, bien, le vamos a dar un soporte, digamos, farmacológico y eléctrico, ¿no? Pero entonces el ECMO también lo podemos utilizar ante estas situaciones. Si el paciente cae en paro y ya tiene ECMO, entonces ya no nos vamos a preocupar tanto porque las compresiones sean de la mejor calidad posible, ¿listo? Porque, o sea, si vamos a hacerlas, sí vamos a dar la atención como debe de ser, pero el ECMO nos va a ayudar, ¿listo? Porque el ECMO va a seguir circulando la sangre del paciente y la va a seguir oxigenando. Entonces, lo que podemos hacer es subir ligeramente el FIO2, ¿no? Del paciente. Si no estaba al 100%, subimos FIO2 al 100% y brindamos revoluciones por minuto, pues cercanos a un gasto cardíaco normal, de 4 a 6 litros por minuto, mientras continuamos con la reanimación convencional, ¿vale? Pero entonces ya las compresiones no van a ser el eje fundamental, sino va a ser el fármaco y va a ser el tratamiento eléctrico, ¿vale? Entonces esto también lo podemos hacer en la actualidad ya con el ECMO, ¿no? Son situaciones que, pues obviamente poco a poco fueron cambiando de acuerdo a la investigación y lo que nosotros podemos desarrollar ahora. ¿Ok? Es bien importante, y paso ahora a un siguiente tema que es la fisiología respiratoria. Si tú recuerdas, primero anatomía respiratoria, pues sabemos que tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior, ¿listo? Y que dentro de estas vías aéreas, ¿no? Primero tenemos una zona que le llamamos de conducción, ¿ok? Pero que incluso esa zona de conducción involucra parte de la vía aérea inferior, ¿ok? Y después de eso ya tenemos una zona de intercambio de gases, ¿listo? Eso también es muy importante.
Nosotros, o nuestra vía de conducción, o la vía en donde solamente viaja gas y aire, ¿listo? O sea, entra y sale, y es la única manera en ese tramo largo de vía respiratoria, no hay intercambio gaseoso. Solamente nos ayuda ese espacio para poder ingresar la suficiente cantidad de aire y poderla expulsar, ¿ok? Entonces tenemos obviamente la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿verdad? La carina en este caso, los bronquios, ¿sí? El bronquio derecho, el bronquio izquierdo, eh, sus primeras 16 ramificaciones, que son bronquiolos terminales, ¿listo? Hasta esa zona solamente estamos transportando oxígeno, ¿no? Solamente lo estamos moviendo de un lado a otro. Y a partir de la siguiente subdivisión o bifurcación, que sería la bifurcación 17, tenemos a los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios llegan a tener algunos alveolos pegaditos, digamos así, o sea, se encuentran en la misma anatomía del bronquiolo y permite hacer intercambio gaseoso en poca cantidad, claro está, hasta que llega la bifurcación número 23. En la bifurcación número 23 se encuentran los sacos alveolares, listo, que están llenos de alveolos, ¿no? De miles de alveolos, donde realmente se realiza el intercambio gaseoso, la famosa hematosis, perdón, hematosis, ¿listo? Que en realidad por ahí hay libros que dicen que no es lo correcto decir hematosis, pero pues bueno, hay muchos libros que también lo manejan así y artículos, ¿no? Intercambio gaseoso, ¿ok? Y entonces ese intercambio gaseoso favorece después a que la membrana que hay entre el alveolo y el capilar pues pueda tener esta permeabilidad para intercambiar CO2 del capilar hacia el alveolo y del alveolo hacia el capilar oxígeno, ¿no? Proporcionando que después la hemoglobina se convierta en oxihemoglobina y transporte a esta molécula de oxígeno junto con glucosa, proteínas, vitaminas, minerales, electrolitos a diferentes órganos y cumplan la función de la perfusión. ¿Listo? O sea, básicamente eso es lo que termina pasando después de que el oxígeno se une a la hemoglobina. Pero a veces el paciente tiene alteraciones, tiene enfermedades. Ya estas puedan ser obstructivas o restrictivas. Bien, las enfermedades obstructivas, vaya, su nombre lo dice muy claramente, es que algo, ¿listo? Cualquier situación está obstruyendo que el gas llegue hacia la zona del intercambio de gases, ¿ok? O que en la zona del intercambio de gases literalmente se intercambie. ¿Vale? Entonces, dos enfermedades que pueden llegar a causar EPOC, por ejemplo, pues son la bronquitis crónica, no necesariamente infecciosa, ¿bien? Y el enfisema pulmonar. Si tú analizas y recuerdas un poco de estas enfermedades, la bronquitis crónica puede ser por respuestas alergénicas, simplemente. Entonces, el paciente tiene una respuesta alergénica, los bronquios terminan inflamándose, la vía aérea de conducción disminuye porque estos bronquios se inflaman, entonces el espacio por el que fluye el aire disminuye y eso hace que se limite el aire que llegue hacia los alveolos. Pero además, también genera que el aire que se encuentra en los alveolos no pueda salir de manera oportuna, ¿verdad? Por la vía de conducción porque el espacio es muy pequeño. ¿Listo? Entonces, eso genera algo que se llama atrapamiento aéreo y es muy grave en los pacientes con EPOC, por ejemplo, ¿vale? Eso hablo específicamente de la bronquitis crónica. En el enfisema pulmonar lo que pasa es que los alveolos comienzan a deteriorarse a tal grado de que sus paredes celulares de neumocitos tipo 1, ¿listo? Comienzan a degradarse, comienzan a no funcionar. Al principio, pues obviamente tienen un proceso inflamatorio y todo esto, pero esto va generando que tengan mucha mayor permeabilidad entre ellos, ¿no? O sea, entre los alveolos. Y que en lugar de que tuviéramos un ejemplo de que tuviéramos 3.000 alveolos en un saco alveolar, pues ya solamente vamos a tener 1.200 funcionales y los otros 1.800, ¿verdad? No van a estar funcionales. ¿Por qué? Porque ya no van a poder intercambiar gases porque las paredes del alveolo se modificaron, se lesionaron. ¿Ok? Entonces, aunque llegue el oxígeno hasta esa zona, no va a poder intercambiarse hacia el capilar. ¿Listo? Y eso va a generar que el paciente pues no pueda intercambiar gases, no pueda respirar adecuadamente.
¿vale? Ambas situaciones generan EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Y ya las características del paciente pues son ligeramente distintas, ¿no? Usualmente el paciente con bronquitis crónica es un paciente que vamos a tener probablemente que se le genere cianosis, un paciente que usualmente es delgado, ¿no? En cambio, el paciente con enfisema usualmente es un paciente obeso, un paciente que tiene dificultad respiratoria evidente y que usualmente se va a ver rojizo, ¿no? O sea, su piel va a ser más como rubicundo, ¿vale? Es, digamos, alguna de las diferencias, aunque en las crisis específicamente del EPOC, pues pueden llegar a presentar la cianosis, ¿no? Por la falta de aire específicamente. Bueno, eso es un ejemplo de enfermedades obstructivas. ¿Listo? Enfermedades restrictivas son las neumonías, o es lo más común, una neumonía grave sobre todo, ¿no? Esta neumonía que puede generar sepsis pulmonar o choque séptico de origen pulmonar y que nos va a traer complicaciones. ¿Por qué es restrictiva? ¿Qué pasa aquí? Se genera un edema pulmonar, ¿ok? O sea, el fin de la neumonía o de esta parte de la sepsis pulmonar o choque séptico pulmonar, se genera un edema pulmonar. Empieza a fugarse el líquido, ¿listo? Con células, en este caso, glóbulos blancos, como los macrófagos, como los neutrófilos, comienzan a migrar hacia adentro en grandes cantidades de cada uno de los alveolos. Y esto va a condicionar a que cambie la osmolaridad que hay en el alveolo, ¿listo? Y que las moléculas de agua que están en este caso evaporadas se junten, ¿listo? Se genere, se condensen de alguna manera y se genere líquido, que son las secreciones que nosotros tenemos cuando tenemos un proceso de neumonía, ¿listo? Y entonces el alveolo modifica, porque como ya no son gases, ya son líquidos, ya es algo que pesa, el alveolo ya no va a poder mantenerse abierto, ¿ok? Entonces colapsa ligeramente, ¿bien? Y la zona en la cual puede intercambiar gases se ve limitada, ¿ok? Entonces está restrictiva, ¿no? O se llama así, restrictiva porque hay una restricción en el intercambio de gases. ¿Ok? Y por eso el paciente que tiene neumonías, que está con ventilación mecánica, y que lo estamos aspire y aspira, tiene muchas secreciones. Cuando lo terminamos de aspirar, mejora, ¿no? En las curvas del ventilador, mejora la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque le estoy quitando ese exceso de secreción del líquido que se condensó dentro de toda esta vía respiratoria. Y le favorece, pues obviamente al paciente tener más espacio para poder intercambiar los gases, ¿vale? Esta situación que es, vaya, lo hablé en general, pero que es, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que era lo que pasaba, solamente que es una neumonía viral, ¿no? Tenemos neumonías bacterianas y también de estas hay clasificaciones y gravidez de acuerdo al agente patógeno, el tiempo en el que interactúa, la resistencia bacteriana, etcétera, ¿no? Con todo eso es de mucha gravidez. En el caso del COVID, pues bueno, generaba lo mismo, no era una neumonía muy severa, que además, pues generaba muchísimas secreciones. Esto condicionaba, ¿verdad?, a que tuviéramos una falla respiratoria, un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, nosotros lo que hacíamos de nuevo con la ventilación mecánica, que es el punto específico de las letras de color azul, es modificar ciertos parámetros para que pudiéramos mejorar el intercambio de gases de los pacientes. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, con la presión positiva al final de la expiración, con el volumen tidal o el volumen corriente que el paciente requiere, ¿listo? Porque también tenemos que considerarlo si tiene patología pulmonar o no tiene patología pulmonar, pues es por el peso predicho o por el peso ideal, ¿no? Dependerá mucho la situación específica en cuanto a ventilación mecánica, pero en el caso de la situación pulmonar, pues es peso predicho, ¿no? Entonces, el volumen tidal va de acuerdo al peso predicho, que va de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso, ¿listo? La frecuencia respiratoria, que pues debería idealmente estar entre 12 y 18, pero que a veces requerimos elevarla, ¿no? Para que se mejore el intercambio de gases, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos ir modificando en la ventilación mecánica. Y en teoría, pues lo que nosotros buscamos es que con la presión positiva al final de la expiración, la PIP, ¿listo? Nosotros dejamos una presión cuando el paciente hace el proceso de exhalación, ¿listo? Esa presión positiva se queda dentro del alveolo y es como si fuera un globo. Es como si a un globo le soplaras primero, lo inflas por completo y después lo vas desinflando, pero le dejas un poco de aire, ¿no? O sea, el globo termina ligeramente inflado
no totalmente colapsado, ¿ok? Básicamente eso es lo que pasa con la PIP. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Pero hay situaciones, bien, hay situaciones como las que les acabo de mencionar, sobre todo las restrictivas, que son más agudas, bien, que generan que ni siquiera con la PIP podamos hacer este intercambio de gases. Ahora, la PIP idealmente es de 5 a 8 centímetros de agua, ¿no? Lo que nos dicen todos los libros y guías y demás. Pero sabemos que si no funciona, entonces yo la PIP la tengo que subir, ¿no? Y hay bibliografía que me dice que la suba a 10 y de 10 a 12 y de 12 a 15, ¿no? De presión positiva al final de la expiración. Pero además también hay bibliografía que nos dice que nos podemos ir hasta 22. Pero ojo ahí, si tú vas modificando la presión positiva, lo que estás generando es que cada vez el alveolo o los alveolos en general terminen más inflados en cada respiración, ¿no? En teoría te funciona para que los alveolos no colapsen, pero los que sí están funcionando terminan muy inflados. ¿Eso qué condiciona? Pues que los pulmones se hagan más grandes en teoría, ¿no? O sea, es decir, queden infladitos también. Eso va a condicionar que aplasten ligeramente las venas cavas, la superior y la inferior, sobre todo la inferior, ¿bien? Y si esto pasa, entonces va a llegar menos líquido, menos sangre a la aurícula derecha, menos sangre al ventrículo derecho, ¿no? Esto va a condicionar a que la precarga, listo, sobre todo la precarga y la contractilidad del corazón se vean afectados y entonces como resultado nos dé un posible bajo gasto cardíaco. Entonces, la parte de la ventilación mecánica también hay que saber manejarla, porque si yo le estoy subiendo y le subo y le subo y le subo y no considero lo cardiovascular, pues entonces después voy a tener una disminución, listo, del gasto cardíaco que ahora me va a comprometer también lo hemodinámico, ¿ok? Y esto pasa de nuevo en pacientes que están muy graves, pacientes que cuando pues ya estamos en las últimas, comienzan a tener descensos del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la precarga que, si ustedes recuerdan o ya saben, ¿no? En este caso, de las determinantes del gasto cardíaco, pues sabrán que la precarga es la distensibilidad máxima de la miofibrilla cardíaca o del músculo cardíaco en la diástole, ¿no? O sea, la capacidad máxima que tiene ese músculo cardíaco de estirarse durante la diástole. Pero esa misma capacidad máxima es la que yo necesito para que haya una buena contracción. Esa es la famosa ley de Frank-Starling, ¿no? O sea, la ley de Frank-Starling me dice que entre más estirado se encuentre el músculo cardíaco durante la diástole, más fuerza de contracción tendré durante la sístole, hasta un límite fisiológico, claro está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ni siquiera llega el volumen necesario para que el corazón, digamos, se estire de manera fisiológica, entonces la contracción tampoco va a ser buena y de ahí lo del gasto cardíaco que les platico. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, además, nosotros pues debemos de considerar que el paciente pues tiene enfermedades, ¿no? Ya sea la insuficiencia cardíaca o la parte de las enfermedades pulmonares. Entonces, mucho ojo con eso. Cualquiera de las dos situaciones pues nos puede agravar, ¿no? Sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca refractaria. Yo todavía con ventilación mecánica le estoy tirando más el gasto cardíaco, pues obviamente no va a mejorar mi paciente, ¿no? Aunque yo le esté poniendo inotrópicos y vasopresores, o sea, también mucho ojo con eso. Y si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, yo tengo que saber en qué momento tengo que parar, porque puede ocasionar un volutrauma, un barotrauma, ¿no? Que son lesiones, ya sea por volumen o por presión, de acuerdo a cómo nosotros estemos manejando ventilación mecánica, que pueden traer atelectasias, lesiones a nivel de los alveolos, ¿listo? Colapsos y o roturas, ¿no? Que se pueden reventar literalmente los alveolos y entonces esas zonas dejan de funcionar y se pueden fibrosar, ¿no? Y entonces ahora sí empezar a desarrollar un síndrome de estrés respiratorio severo, ¿ok? Que va a requerir que nosotros utilicemos ECMO, ¿ok? Bien, en cuestiones específicas, pues vean, la mayor parte, o sea, ya que estamos en ECMO, la mayor parte de la sangre venosa va al ECMO, porque nosotros la extraemos por medio de la bomba centrífuga, ¿listo? ¿Listo? Y entonces pasa por el oxigenador y regresa al sistema arterial y finalmente a la aorta, en el caso de un ECMO venoarterial, ahorita lo vamos a platicar,
o a la aurícula derecha en el caso de un ECMO veno-venoso. ¿Vale? La oxigenación se controla mediante un flujo, hay un intercambiador de gases, ahorita lo vamos a ver también, o mañana, creo que ese sí nos toca mañana, ¿listo? Pero vamos a estar teniendo un intercambiador de gases donde yo puedo modificar el flujo de aire que va a estar circulando, pero además también el FiO2 que yo le voy a proporcionar a esa cantidad de aire, ¿vale? La oxigenación se controla mediante el flujo y el transporte, pues obviamente tenemos que estar muy al pendiente de la hemoglobina, primero de mi paciente, si debe estar dentro de los parámetros normales o lo más cercano a los parámetros normales, listo, y pues obviamente la saturación de oxihemoglobina en la sangre de entrada. Todo esto lo podemos valorar ya sea por gasometrías o si tenemos pues dispositivos tecnológicos más avanzados, pues lo podemos hacer directamente desde ahí. Bien. Y claramente también la eliminación del CO2 por el gas barrido. Es decir, yo puedo también desde el ECMO poder barrer CO2 sin modificar parámetros del ventilador que en ese momento no requiere el paciente. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lo permite también el ECMO y a final de cuentas, en la vía respiratoria, pues el paciente está en reposo. ¿Ok? Recuerda de manera muy específica que nosotros, cuando entra el oxígeno, ¿no? Que ya lo platiqué hace un instante, de toda esta vía de conducción y vía de intercambio gaseoso, pues llega hasta el saco alveolar, ¿no? Y que estos sacos alveolares tienen múltiples alveolos, ¿no? Aquí se ve, toda esta figura, pues es un saco alveolar. Y todas las bolitas que se ven ahí un poco son, en este caso, los alveolos, que tienen su capilaridad. Aquí le ponen azul y rojo, aunque pues sabemos específicamente que viene de arterias, ¿no? O sea, es un capilar arteriovenoso, pero que en este caso son las únicas venas que transportan sangre oxigenada en el cuerpo, ¿no? Porque ya regresa por venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, sangre oxigenada. ¿Listo? Bueno, me regreso un poco. Aquí el intercambio de gases es muy importante. ¿Listo? Porque es el lugar realmente en el que se va a definir qué tan bien o qué tan mal se encuentra la vía respiratoria. O sea, el paciente puede estar respirando muy bien, a lo mejor puede tener presiones en el ventilador, pues aceptables, ¿no? Pero si el intercambio gaseoso, si al momento de que nosotros hacemos una gasometría arterial, tenemos una presión arterial de oxígeno por debajo de 80 o incluso por debajo de 60, pues nos está diciendo que aunque el ventilador tenga los parámetros establecidos y no hay alarmas, pues no está habiendo un adecuado intercambio de gases. ¿Listo? Y eso también es un dato clínico de que es una insuficiencia respiratoria refractaria que nos puede traer complicaciones. ¿Ok? Entonces es importante estar al pendiente siempre del intercambio gaseoso de nuestros pacientes. Y también la retención del CO2, ¿no? Eso no lo mencioné, pero también es importante. A veces el oxígeno está bien, o sea, está dentro de los parámetros normales, pero el CO2 es el que se encuentra alterado, ¿no? En este caso. Bien, entonces, eh, lo que les decía, la eliminación del dióxido de carbono, pues también es muy importante porque nosotros necesitamos pues estos dispositivos, sobre todo en este caso ya sea la ventilación mecánica o el ECMO, para tratar de cumplir con esta función porque el cuerpo, vaya, los pulmones del paciente no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, vean este videíto que está aquí, cómo se va inflando un pulmón literalmente, ¿no? Aquí van apretando, generan la presión positiva. ¿Listo? Y el pulmón se infla, ¿no? Y cuando el aire, o dejan que salga el aire, el pulmón va colapsando. Entonces, eso también es importante. Vuelvo un poco a lo de la PIP, ¿no? O sea, si entre más PIP se quede, más presión se quede dentro del pulmón, pues más inflado este va a quedar, más grande, más espacio va a ocupar. Entonces, también nos puede traer complicaciones cardiovasculares. Mucho ojo con eso, lo vuelvo a repetir, ¿vale? El CO2 nosotros lo tenemos que estar difundiendo, lo tenemos que estar cambiando o intercambiando de manera constante porque puede generar en nuestro cuerpo a nivel celular una señal para modificar el tipo de respiración celular que nosotros realizamos. Recuerda que nuestras células se van adaptando, pero esta adaptabilidad es muy corta o es en un periodo muy corto. Entonces, nosotros siempre respiramos de manera aerobia, tenemos una respiración aerobia celular, ¿no? Pero cuando esto no es posible porque hay mucho CO2, listo, poco oxígeno, entonces nuestro cuerpo detecta la señal y modifica para generar una respiración anaerobia, para poder sobrevivir, pues al principio, ¿no? Buscando de alguna manera que se pueda revertir
revertir el problema. Pero esta respiración anaerobia pues viene acompañada de cambios fisiológicos y de producción de sustancias, ¿listo? Porque en la aerobia lo que producimos pues, son grandes cantidades de moléculas de ATP o de energía en general, ¿listo? Y glucosa, ¿no? En términos generales. Y cuando no hay oxígeno, lo que nosotros producimos, en este caso, pues es ácido láctico en grandes cantidades, o lactato, y muy poco de energía, ¿no? De productos ATP, GTP, UTP, etcétera, ¿no? De los ácidos nucleicos. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Ese ácido va a estar liberándose hacia la sangre, ¿listo? Y es un ácido volátil. Va a empezar a modificar también el pH de la sangre y podemos, en conjunto con el CO2, que además cuando se unan moléculas de agua se convierte en ácido carbónico, ¿listo? Va a producir, en este caso, pues un ácido volátil extremadamente difícil de eliminar, ¿bien? Porque los buffers o los amortiguadores que tenemos en el cuerpo pues no están funcionando adecuadamente y eso genera que tengamos más acidez en la sangre, se produce una acidosis o acidemia, no sabemos en realidad si sea metabólica o respiratoria, mixta, ¿listo? Entonces una acidemia en general y esto produce cambios, muchos más cambios, ¿no? Hipoperfusión, etcétera, muchas complicaciones que se pueden derivar de una patología respiratoria o una patología cardiovascular, ¿no? También eso es importante. El CO2 es importante para estos procesos y hay que buscar eliminarlo para que el paciente no pues tenga riesgo de desarrollar estos procesos, ¿no? Lo que les platicaba hace un instante también. Bueno, antes de que continuemos con ya directamente con la membrana de oxigenación, ¿hay alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos platicado hasta ahorita? Vale, bien. Entonces, pues bueno, la membrana de oxigenador del oxigenador, perdón, o de oxigenación, pues va a variar, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo esta, que es la membrana Euroset, ¿listo? Para pediátricos, pero vean la forma, ¿no? Es como un tubo tubular, digámoslo así, ¿bien? Y acá hay otra membrana que es la maquet, ¿no? Este rombito rojo, ¿ok? Entonces la membrana puede ser de diferentes formas, puede ser, vaya, de nuevo, tubular, romboide, cuadrada, rectangular, listo, pero lo que la hace muy parecida, pues es el material del que está hecho. En este caso, es polipropileno, ¿no? Y que va a permitir, por medio de ese material, un intercambio de gases pues bastante amigable, ¿no? Para el cuerpo, sin producir tanto proceso inflamatorio por el transporte de la sangre por medio de este dispositivo. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no? Esta membrana literalmente es la que va a suplir a los pulmones. Tiene una conexión, ¿listo? O bueno, dos conexiones, una de entrada de sangre, una de salida de sangre, pero tiene una conexión extra que es para directamente el oxígeno. Entonces, esta membrana tiene la capacidad de eliminar las pequeñas burbujas que se pudieran acumular, ¿listo? Dentro de la membrana por medio también de este material especial que tiene y entonces se conecta el oxígeno, se conecta, vaya, la sangre del paciente, tanto la vía venosa como la vía arterial, ¿no? O oxigenada y desoxigenada, listo, pasa la sangre, bien, y por gravedad, esto también lo sabemos. Los gases van hacia arriba, ¿no? Tienden a ir hacia arriba y los líquidos o sólidos tienden a ir hacia abajo. Entonces, por gravedad. Eso también favorece mucho que las burbujas, ¿no? Migren hacia la parte más superior de la membrana, ¿listo? Y ahí solitas se vayan, digamos, rompiendo, ¿vale? Y que no haya un exceso de burbujas dentro de la sangre que se está circulando. Porque recuerda, pues también esto pudiera ocasionar una embolia gaseosa, ¿no? Eso es muy importante.
no debe de haber ninguna desconexión, y si hay burbujas, pues obviamente ya en situaciones más críticas se debe de tener el ECMO, bien, tratando de eliminar esa burbuja lo antes posible. ¿Sabes? En el momento de purgar el ECMO se nos quedan unas burbujas y es un poquito complicado, sobre todo quienes no interactuamos, vaya, a diario con el ECMO como tal, cuando lo estás purgando y de repente se te queda una burbuja, pues a veces es un poco complicado poder eliminarlo. Quienes ya tienen mucha más experiencia, te dicen, ah, mira, así rápido, lo mueven a la dirección contraria, le pegan tanto con unas pinzas a la tubulatura, que es flexible, listo, acomodan las burbujas y las eliminan lo antes posible, ¿no? Pero también eso te lo da la experiencia y el manejo de este tipo de terapias, ¿no? Desde que lo estás purgando, es decir, con pura solución Hartmann, listo, o desde que vas a utilizar otro tipo de material, ¿no? Ya sea albúmina, porque en algunos casos nos piden que tenga albúmina, pues eso es mucho más factible que desarrolle burbujas, ¿no? Entonces también es importante eso. Pero bueno, eh, afortunadamente la membrana nos permite de alguna manera que no todas las burbujas pasen y eso también pues protege al paciente. Además de estas, pues tienen un conector, ¿listo? Aquí no se alcanza a visualizar porque lo tienen bueno, supongo que esta membrana la tiene del otro lado, ¿listo? Y esta sí lo tiene, digo, si la conozco, lo tiene del otro lado, es un tapón, usualmente viene de color amarillo, ¿no? Pero está pegadito pues a la membrana. Y ese taponcito nos ayuda porque lo podemos abrir y solamente se fuga aire por ahí, ¿no? Entonces, si llega a haber burbujas o si ya lleva al paciente, no sé, 48, 72 horas con el ECMO, podemos hacer un barrido de gases y podemos abrir ese taponcito para que si hay exceso de burbujas en esa zona, pues entonces se eliminen, ¿listo? Se eliminen y ya no hay ningún problema para el paciente. Entonces también es parte de la tecnología de lo que ha avanzado en el ECMO, de lo que platicábamos incluso en la historia del ECMO, ¿vale? Que la tecnología pues ha ido cambiando, modificando y que en la actualidad, en el siglo XXI, pues es terapia que se puede utilizar bastante bien para los pacientes críticos. Ahora, esta diapositiva está muy cargada de información, pero es importante. ¿Por qué? Porque yo les pongo aquí por números primero las indicaciones así como generales, ¿no? De dónde colocar un ECMO, con qué pacientes podemos colocar un ECMO. Pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Por insuficiencia respiratoria aguda, SDRA sobre todo, que es la parte, digamos, la parte más complicada de la insuficiencia respiratoria. Bien, neumonías graves y lesión pulmonar aguda. Esta lesión pulmonar aguda puede ser, pues, a lo mejor un traumatismo directamente, o puede ser secuelas de COVID, secuelas de influenza, de las neumonías previas, ¿no? O sea, si el paciente comienza a generar pequeñas partes de fibrosis, se le puede colocar el ECMO para tratar de evitar que esa fibrosis siga avanzando, ¿no? Y que el resto de los pulmones trabajen de la mejor manera posible. Insuficiencia cardíaca aguda, pues en este caso en general es un choque cardiogénico, ¿no? Pero que ese choque cardiogénico en el 90% de las ocasiones, pues es causado por un infarto de miocardio fulminante que viene en esta bibliografía, ¿no? En realidad es un infarto de miocardio, por ejemplo, de la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda, que involucra pues la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja, o que haya tenido al mismo tiempo, en un tiempo muy corto de tiempo, en un periodo, perdón, muy corto de tiempo, un infarto en diferentes zonas, listo que condicionen la función del corazón, un choque cardiogénico y se necesita un soporte ventricular, ¿no? En este caso, pues el ECMO es uno de ellos. La insuficiencia cardiopulmonar en cirugía cardíaca, en este caso, sobre todo es que platicábamos que el paciente, no todos, pero la gran mayoría de los pacientes de cirugía cardíaca entran a circulación extracorpórea. Entonces, en muchas ocasiones el paciente no lo pueden destetar de la circulación extracorpórea y terminan cambiando la máquina grandotota de circulación extracorpórea por una máquina de ECMO, ¿listo? Que termina de hacer la función, ¿no? En este caso del bypass cardiopulmonar,
para que el paciente pues tenga más tiempo de recuperación y pues también que los fármacos y todo el tratamiento que se le va a realizar pues tengan más tiempo para poder actuar de la manera esperada, ¿vale? Crisis hemodinámicas no cardiogénicas, pues se pueden utilizar, por ejemplo, en un choque séptico que esté generando ya una alteración respiratoria o cardiopulmonar en general muy importante, pues el ECMO pudiera funcionar, aunque pues se debe tener aquí mucho cuidado, porque el choque séptico pues es un proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Claro, secundario a una infección, pero ese proceso inflamatorio sistémico va a generar que haya una hipercoagulabilidad. Entonces, ese paciente tendría que estar sobre anticoagulado para manejar el ECMO. Digo, en general, todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, pero este paciente sí tendría que estar ligeramente por arriba de los parámetros establecidos porque pues, las membranas se taparían muy rápido con coágulos y como habíamos platicado son muy caras, ¿no? La membrana roja más o menos cuesta 180,000 pesos cada membrana, o sea, cada rombito nada más. ¿Listo? Entonces también eso es como muy importante, ¿no? Entender que el paciente, bueno, los gastos para el paciente son muy grandes y que por eso también debemos de cuidar, pues de manera muy oportuna todo el sistema del ECMO, ¿no? Además del paciente. La crisis hemorrágica grave, sobre todo cuando otras medidas no son suficientes para mantener la perfusión, entonces se busca la colocación de un ECMO, mientras también se busca la corrección, en este caso, de la hemorragia, ¿no? Tendría que, si no se puede corregir, digamos, este, médicamente, ¿no? O sea, con transfusiones de plasma, de plaquetas, si no podemos corregir las hemorragias con esto, pues entonces se le puede colocar ECMO a la persona mientras está en cirugía, ¿no? Para la corrección quirúrgica de la hemorragia en este caso. Entonces también pudiera servir. Listo, crisis pulmonares agudas no infecciosas como embolia pulmonar masiva, pues nos puede ayudar para en lo que se realiza el tratamiento, ya sea quirúrgico o intervencionista, pues entonces el ECMO le va a aportar, en este caso, la función pulmonar y el paciente va a poder seguir viviendo, ¿no? Y en un soporte durante trasplantes, en este caso, es tanto para el trasplante pulmonar como para el trasplante cardíaco. Al paciente, en algunas ocasiones, cuando entran a protocolos, llegan 24 horas antes o un poquito más, ¿no? De las 24 horas, se les prepara físicamente, se les coloca el ECMO y el ECMO trabaja pues alrededor de 22, 24 horas en lo que van a su cirugía. Listo, les hacen el trasplante y de todas maneras después del trasplante siguen con el ECMO para que pues el órgano nuevo pues comience poco a poco a trabajar y se empiece a acostumbrar a la dinámica del nuevo cuerpo, ¿no? En el cual pues es trasplantado. Entonces, se puede utilizar en todas estas situaciones el ECMO y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Las contraindicaciones, porque también no todos los pacientes son aptos o candidatos para, pues, presentar la posibilidad de que se les coloque un ECMO, ¿no? Entonces, de primera instancia, la enfermedad terminal es irreversible, entonces el paciente no es candidato para ECMO. Toda enfermedad, aún así sea muy grave, listo, debe ser reversible para que la persona sea candidata a la colocación de un ECMO. Si la enfermedad ya no es reversible, si ya no hay nada más que hacer, solo cuidados paliativos, pues no tiene caso colocar el ECMO, ¿no? De nuevo, son gastos innecesarios y los resultados pues no van a ser los esperados. Entonces, a esa persona no se le coloca ECMO y pasaría directamente a cuidados paliativos. La dos es que haya lesiones cerebrales severas o irreversibles, volvemos a lo mismo. Si tiene un TCE severo, pero que ya tiene pues prácticamente datos de muerte cerebral, tampoco es lo correcto colocar un ECMO porque em, pues además de los gastos es una ilusión innecesaria para los familiares, puesto que tiene muerte cerebral, ¿no? Entonces no tiene caso que le estemos colocando ECMO a un paciente de estas características. El fracaso multisistémico irreversible, hablamos a lo mismo, o sea, todo lo que no sea irreversible, falla multiorgánica, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, pero ambas refractarias. Listo, el paciente ya comienza con alteraciones de la coagulación, comienza con hipotermia, ¿no? Comienza a tener esta parte de la triada, la famosa triada de la muerte, ¿no? Acidosis, hipotermia
y coagulación aumentada. Entonces, pues obviamente el paciente ya, además de sus fallas sistémicas, pues ese paciente ya no es reversible, ¿no? Entonces tampoco se le puede aportar. Y también, pues obviamente en situaciones donde no tengamos los recursos adecuados, ¿no? Que nos permitan brindar al paciente tanto los cuidados como el monitoreo específico que necesita. Además de todo esto, que son, digamos, en general, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas, ¿ok? O sea, las que yo les acabo de mencionar antes son como, digamos, en general, ¿no? Cosas irreversibles, situaciones irreversibles. Ahora, las absolutas, pues, volvemos a repetir, la condición neurológica grave, encefalopatías graves, cirrosis con asitis. Cuando un paciente con cirrosis presenta asitis, pues usualmente ya es parte de su enfermedad terminal. Bien, la historia de sangrado variceral, bien, EPOC moderada o grave, no se recomienda porque, pues bueno, no le estaríamos ayudando prácticamente a nada a la persona a nivel pulmonar, no tiene una enfermedad crónica degenerativa, como lo es el EPOC, y de nada sirve que le coloques un ECMO, ¿no? O sea, tienes que tratar directamente la vía respiratoria con broncodilatadores y otro tipo de actividades. Y una malignidad terminal se refiere a un CA, ¿no? De ya sea colon, pulmón, leucemia, cervicouterino, de mama, en el corazón incluso, ¿no? Vaya, pero que ya sea en etapa terminal, pues ya dijimos que todo eso no se colocaba el ECMO, ¿no? En estos pacientes. Y las relativas, donde se pudiera llegar a considerar, pero siempre y cuando cumpliera con otros requisitos en cuanto a las indicaciones, pues son pacientes con más de 65 años, es decir, si tienes 65 años o más, híjole, ya empezamos a dudar si te colocamos ECMO o no, porque qué tanta esperanza de vida vas a tener, ¿no? Y también qué tanta resistencia vas a tener a la terapia ECMO, ¿no? Politrauma sin control de la hemorragia. Entonces, de nuevo, si dijimos que era parte de las indicaciones, tendría que ser en conjunto con el tratamiento quirúrgico para el control de la hemorragia, ¿no? Eso es importante. La falla orgánica múltiple, ya lo mencionamos. Los pacientes con VIH, por todos los riesgos que se tiene para tanto para el paciente como para el personal, ¿listo? Como también si el VIH ya está muy avanzado, ¿no? Pues obviamente la condición ya no nos permite brindarle una terapia corazón-pulmón, si no es una situación que pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Y la neumonía por neumocistis giroveshi. Agente patógeno en específico, pues no se descarta completamente, es un agente patógeno muy importante, muy grave, ¿no? Que puede ocasionar situaciones de fibrosis pulmonar muy rápido. Listo, entonces se considera así que digamos, bueno, todavía estamos en tiempo de poder revertir la situación con el neumocistis giroveshi, pues adelante. Pero si ya el paciente tiene ventilación mecánica de 5 días, tiene neumocistis giroveshi y demás, ese paciente ya no se considera para ECMO, ¿no? Otra cosa, y digo, no lo mencioné, me parece que no lo anoté, pero sí es importante, una de las contraindicaciones muy específicas en general para los pacientes con ECMO es que tengan, bueno, sí está aquí, perdón, pensé que no lo había notado, sobre todo para el veno venoso, ¿no? Que en este caso es una extracción venosa y un retorno venoso, que es el que ayuda a los pulmones. Listo, una de las contraindicaciones relativas, pero que sí se considera mucho, porque probablemente cambie con las actualizaciones que vienen, es que la persona tenga presiones elevadas en la ventilación mecánica o FIO2 elevada en la ventilación mecánica por más de una semana. Es una contraindicación relativa, ¿no? Y en la actualidad pues se considera una contraindicación importante, porque si ya la ventilación mecánica lleva más de 5 días, pues es muy difícil que logremos ayudarlo, ¿no? Porque en 5 días se deterioró mucho más paciente y probablemente el ECMO ya no le funcione, ¿no? En realidad hay que colocarlo lo antes posible. En el caso de las absolutas venovenosas, pues es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 25%. ¿Esto por qué? Porque dijimos que si el paciente tiene patología pulmonar severa y yo todavía tengo en el ventilador una PIP alta, ¿no?
que va a reducir el gasto cardíaco, pero además mi paciente tiene falla ventricular grave, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, entonces ese paciente no lo puedo llevar a un ECMO venovenoso, ¿no? O sea, no me conviene, vamos a bajar el gasto cardíaco también y el paciente va a terminar falleciendo. Y en el caso de veno-venoso tampoco se debe de colocar en paro cardíaco, es decir, si el paciente tiene ECMO veno-venoso y sufre paro cardíaco, entonces, bueno, no lo vamos a quitar, ¿no? O sea, el ECMO se va a quedar. Pero si tiene paro cardíaco y después quieren colocar un ECMO veno-venoso, no se contraindica, no es lo correcto porque pues no le estaríamos dando el soporte que ese paciente requiere, ¿no? En específico. Entonces, este paciente requeriría un ECMO venoarterial, que es con lo que está aquí en letras rojas, que está contraindicado en dos situaciones muy específicas. Disección aórtica. Esto habla eh, que se generaron aneurismas, ¿listo? En la arteria aorta, desde la raíz, la aorta torácica ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica descendente o la aorta abdominal, en cualquier región de esas que tenga aneurismas con tendencia a la disección o aneurismas disecantes, no se recomienda colocar el ECMO porque por la estimulación, por la colocación de las cánulas, se puede rasgar la arteria aorta, abrirse y el paciente sufre una hemorragia interna y no lo vamos a alcanzar en ningún momento, no se va a morir. Entonces es una contraindicación muy específica. Y la regurgitación aórtica grave. Esta regurgitación es algo de lo que platicábamos el día de ayer en la parte de la TAVI, ¿se acuerdan? Que es la insuficiencia valvular aórtica grave. Pero cuando ya le ponen regurgitación, quiere decir que entonces las valvas, listo, las valvas de la válvula aórtica, en vez de que abran hacia arriba, listo, ahora están, bueno, la que se queda abierta o las que se quedan abiertas, se quedan hacia abajo abiertas, listo. O sea, la válvula, digamos que prolapsa hacia el lado contrario y se quedan abiertas esas valvas. ¿Ok? Esa es una regurgitación aórtica grave. Entonces, en ese caso, pues no me conviene. ¿Por qué? Porque si yo coloco mi vía arterial en la femoral, la sangre va a salir de dirección, vaya, de abajo hacia arriba y va a haber sangre que va a llegar hacia el resto de la arteria aorta, ¿no? O sea, la parte superior y demás. Y entonces la sangre se va a empezar a regresar al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a las venas pulmonares, se va a generar congestión, edema pulmonar, falla cardíaca y el paciente pues obviamente va a tener complicaciones secundarias al ECMO, ¿no? En este caso. Entonces, en estas consideraciones no se coloca ECMO de ninguna manera, ¿vale? Y en el caso de las relativas para el veno arterial es que tenga el paciente enfermedad vascular periférica grave. Si el paciente tuviera estos problemas donde pues tiene hipoperfusión distal, pues entonces sí nos meten unos problemas importantes porque pues se debe de valorar el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, el paciente va a seguir viviendo, pero el riesgo es de que lleguemos a tener alguna complicación y que incluso podemos llegar a amputar un miembro inferior, ¿no? Por la situación que tiene en cuanto a la perfusión distal. Entonces, es riesgo-beneficio, ¿no? Lo que se le puede aportar a la persona y siempre estar muy al pendiente de esto. Ahora, no solo en los pacientes con enfermedad vascular periférica grave, pues puede llegar a haber una amputación, ¿no? Eso puede pasar en cualquier paciente si nosotros no estamos al pendiente de lo importante, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta de esta segunda parte de la sesión del día de hoy? Ok, bueno, entonces vamos a continuar ya pues cercano a lo último que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Que son en este caso los objetivos principales del ECMO. Cuando nosotros hablamos de que el ECMO es una terapia que necesita de muchos cuidados, de mucha atención, que es un binomio, ¿verdad? Que se maneja o se trata con el paciente en conjunto, que no son separados, sino que lo que pasa con la enfermera perfusionista, tiene que pasar con la enfermera que está con el paciente y a veces nos tocó ser el mismo enfermero en las dos ocasiones, ¿no?
o en los dos, vaya, con el ECMO y con el paciente, ¿no? Al mismo tiempo, es complicado porque pues a veces el paciente está grave, ¿no? Y tú tienes que ponerle atención a las dos cosas, ¿no? Es decir, a la salud de tu paciente, pero también a la funcionalidad del ECMO. Y a veces, pues obviamente es un poco complejo. Cuando trabajas en equipo, pues relativamente es más sencillo. El ECMO tiene como objetivos principales mantener la función cardiopulmonar, la pulmonar o la cardíaca, ¿no? De manera temporal y o prolongada. O sea, en general no es un tratamiento definitivo, no es para toda la vida, es decir, al paciente le ponemos ECMO y ya con el ECMO vive toda su vida. No, no se puede así, ¿no? Es un paciente, una persona, perdón, que va a estar en hospitalización, bajo vigilancia, que sí puede ir mejorando, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ya está el paciente de pie, va a empezar a caminar y tiene ECMO. Eso es lo que se busca en la actualidad, que el paciente tenga su propia rehabilitación cardíaca, cardiopulmonar, pulmonar y física, junto con la terapia ECMO, ¿vale? Pero es temporal a corto, mediano o largo plazo, pero también va a depender de la función que nosotros estemos supliendo, ¿ok? Eso lo vamos a platicar en un instante. Dos, permite al paciente mejorar la presión arterial y el gasto cardíaco, ¿no? Es uno de los objetivos que nosotros tenemos de manera principal con el ECMO. El otro es optimizar la perfusión sistémica y mejorar el intercambio gaseoso y permitir al equipo de salud tiempo para actuación y tiempo para toma de decisiones. Esto último es muy importante porque ya lo repetí, si no me equivoco, 3 o 4 veces en lo que vamos platicando. El ECMO no es un tratamiento curativo. El ECMO es un tratamiento, es una terapia que nos da tiempo. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Tiempo para muchas situaciones. Dos de esas es actuar, ¿no? O sea, ante la enfermedad del paciente o la situación clínica del paciente y para tomar decisiones de ese paciente, ¿no? O sea, a lo mejor no lo podemos ingresar rápidamente al tratamiento quirúrgico o al intervencionista o está muy grave, está muy inestable, entonces se le coloca ECMO, se le brindan las actividades correspondientes, las intervenciones correspondientes, se estabiliza y durante todo ese proceso de estabilización se van tomando decisiones, si va o no va al procedimiento quirúrgico o intervencionista que se está planificando para esa persona. Bien, el ECMO, en general, y como ya lo habíamos mencionado en cuestiones de indicaciones y contraindicaciones, pues se divide en dos grandes grupos, ¿no? O sea, dos grandes grupos de terapia ECMO es la que nosotros podemos proporcionar a los pacientes. Y son las más comunes, en realidad son las más comunes que nosotros vemos con los pacientes en general. Primero es ECMO veno-venoso. Como su nombre lo dice, ¿no? La extracción de la sangre es por una vena, usualmente es una vena distal, la femoral, usualmente la vena femoral, se extrae la sangre, pasa por el oxigenador, listo, y regresa a la vena cava superior o incluso a la aurícula derecha directamente, ¿vale? Esto lo que hace, literalmente, el ECMO veno-venoso es que la sangre ya llega oxigenada para que del ventrículo, perdón, de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, rama de la arteria pulmonar, derecha e izquierda, ¿listo? Y después llegue hasta la membrana alveolo capilar y entonces el pulmón como tal, o sea, el alveolo, el pulmón, no tenga que esforzarse, ¿listo? En hacer un intercambio de gases exhaustivo, ¿no? Sino solamente lo que pueda, de a poquito, es decir, va a seguir trabajando, ¿no? Pero muy leve. Y entonces durante todo ese trayecto, pues bueno, va a haber otros organismos que oxigenar también, ¿listo? Y regresa la sangre oxigenada previamente, desde que regresó del ECMO hacia el paciente, ¿listo? A la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la perfusión sistémica. Literalmente ahí lo que estamos haciendo es un soporte respiratorio, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy supliendo literalmente es el intercambio de gases de esta persona. Yo dejo que los pulmones sigan trabajando, sí, pero sin que realicen esfuerzos innecesarios. Disminuimos la inflamación, disminuimos este, el tener que estar utilizando frecuencias respiratorias altas, presiones meseta altas, tener que estar con volúmenes didales o corrientes también elevados. Todo eso lo podemos ir modificando poco a poco conforme vaya mejorando el paciente, ¿no?
Y el caso del ECMO venoarterial, pues este es muy lógico, ¿no? La sangre sale de una vena, puede ser la femoral, que puede ser la yugular, ¿listo? Y eso ya se decidirá de acuerdo a qué vía sea más accesible para el paciente, y retorna por una arteria, que puede ser la arteria femoral o puede ser la arteria carótida, o sea, puede ser también por cualquiera de esas dos vías, ¿no? Lo más común. Y entonces, la sangre, aquí lo que nosotros estamos realizando, si ya lo analizas de esta manera, nos estamos saltando al corazón, ¿no? O sea, bueno, a los dos, al pulmón y al corazón. Pero al pulmón no, porque no pueda cumplir su función. Digo, va a haber sangre que va a seguir circulando por los pulmones y se va a oxigenar ahí y va a pasar por el corazón, ¿no? Pero no toda la sangre, vaya, sino toda la sangre, o sea, en su totalidad, digamos que un 30% va a pasar por la circulación pulmonar, ¿listo? Y el 70% restante se va a oxigenar en el ECMO, ¿no? Por la velocidad, los flujos que maneja, pues obviamente ese volumen se ve disminuido en cuanto a la necesidad del corazón de poder mantener un adecuado flujo. Por eso es que nosotros sacamos sangre por vena, regresamos por arteria, ¿listo? Y en la arteria, pues obviamente ya se distribuye a nivel sistémico, ¿bien? Pero en ocasiones nosotros necesitamos mezclar las terapias o colocar cánulas de más, ¿listo? Y de eso se trata esta imagen. Espero que ya la hayan o le estén poniendo atención. Listo, porque aquí vienen estas diferentes tipos de canulación, digamos, del ECMO, ¿no? En realidad, por ejemplo, A, B y C son ECMO venoarterial, listo, pero en la modalidad veno-venoarterial. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos dos sitios de extracción de sangre y uno de retorno. Esto usualmente pasa en pacientes que tienen un peso, listo, muy elevado, un índice de masa corporal muy elevado y que tienen también una altura, ¿no? O sea, que son muy grandes, vaya. En general, su anatomía es muy grande. Necesitamos dos vías de extracción para que sea mucho más factible poder oxigenar la mayor cantidad de sangre, ¿ok? Entonces, por eso es que se realiza esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser un acceso yugular y un acceso femoral, ¿no? En cuanto a los venosos, para que se extraiga la sangre, se oxigene y se retorne. En esta imagen específicamente se retorna por la femoral, ¿no? La arteria femoral. Eh, el segundo, que es el B, igual es veno arterial. Y vean, en este caso son las dos extracciones por las femorales, una derecha y una izquierda, y del retorno también es por la arteria femoral, ¿ok? O el tercero, que aquí están utilizando una cánula de canastilla, ahorita me regreso a una imagen previa, listo, y tenemos las dos extracciones por la vía yugular, ¿listo? La canastilla se refiere, o doble canastilla, que una parte o la primer canastilla, el primer orificio se queda en la vena cava superior y el segundo orificio se queda en la vena cava inferior, ¿ok? Entonces uno extrae, digamos, la sangre de la parte superior, miembros superiores, tórax, cabeza y cuello, ¿no? Y el otro extrae la sangre de la parte inferior del cuerpo, ¿ok? Y retornan directamente por la arteria femoral, ¿no? Ya directo, con su sangre oxigenada, ¿vale? Me voy a regresar a lo de la canastilla, ¿ok? Aquí está esta imagen y esta es la cánula de doble canastilla. Tenemos muy pocas en México, ¿no? La gran mayoría de estas se encuentran en los hospitales privados, vamos a ser sinceros, porque pues son más caras de lo convencional, listo, pero que pues como les digo, se coloca solamente una y esta misma cánula de doble canastilla, pues me pudiera llegar a servir en este caso, ¿no? De un ECMO venoso, solito, ¿no? Un ECMO venoso convencional, donde yo extraigo en una de las canastillas la sangre hacia el ECMO y en la otra lo regreso ya totalmente oxigenado. Se puede de esa manera, o se puede que las dos vías sean de extracción, como lo acabamos de ver en el ejemplo del veno-venoarterial. ¿Ok? Y vean, a este paciente tiene un ECMO venoso, ¿no? Tiene la cánula de doble canastilla, solamente está aquí una, ¿no? No hay abajo otra cánula, aquí están las dos mangueras, una oscura, que es la sangre venosa desoxigenada, y otra con sangre brillosa, ¿no? Que es la sangre arterial u oxigenada. Y entonces, esta cánula favorece mucho a que los pacientes puedan movilizarse.
porque es una sola cánula que además se la ponen en la yugular, listo, y que solamente se la fijamos adecuadamente, como ven aquí, pues obviamente la fijan con la cabeza del paciente para que no cuelguen, y además la van fijando, ¿no? En el tórax del paciente y demás para que las cánulas no se doblen, no cuelguen en exceso. Entonces, todo eso es importante y ya el paciente puede comenzar a hacer sus pequeños ejercicios, se puede empezar a mover. De nuevo, pues es un poco complicado porque es una cánula más cara que las convencionales para el ECMO, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que quería hablarles de doble canastilla, ¿listo? Y que, pues bueno, pudiera ayudarnos mucho en algunos tratamientos para los pacientes. Ahora tenemos de las conexiones, me regreso a esta diapositiva, tenemos la conexión veno-arteriovenoso. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que le estamos dando un soporte cardiopulmonar al 100%, ¿no? O sea, no es un soporte cardíaco, no es un soporte pulmonar solamente, sino es un soporte cardiopulmonar en donde nosotros vamos a tener una extracción, una vía de extracción venosa, y después vamos a tener un retorno que va a ser uno venoso y uno arterial, ¿ok? O sea, aquí vemos en la imagen, ¿listo? La extracción es en la vena femoral, ¿listo? Pasa al oxigenador y se bifurca, ¿no? Retorna una parte de esa sangre a la aurícula derecha, ayudándonos a mantener esta parte de la oxigenación y la disminución del trabajo pulmonar, ¿listo? Y la otra parte regresa por la femoral, ¿no? La arteria femoral en este caso, en donde pues el paciente va a distribuirla al resto del cuerpo. Entonces, con eso nosotros le damos un apoyo cardiopulmonar al 100%. Bien, ese mismo veno arterio venoso lo podemos utilizar con la de doble canastilla. ¿Listo? Aquí está esta imagen, pues nos refiere a la doble canastilla, este circulito, donde pues obviamente igual tenemos un retorno, perdón, una extracción venosa, que es parte de la cánula de doble canastilla. ¿Listo? Y después el retorno va uno por la arteria femoral y el otro perdón, va por la otra vía, ¿listo? De la doble canastilla. ¿Ok? Y estamos haciendo el mismo soporte cardiopulmonar, ¿vale? Tenemos conexiones más complejas, y estas sobre todo van para pacientes igual con un índice de masa corporal muy elevado o una área de superficie corporal muy elevada, ¿listo? Que pues requieren de dos extracciones, ¿no? En este caso, y que tienen alteraciones, por ejemplo, en la F y en la G, que tienen alteraciones cardiopulmonares. Entonces, tenemos dos extracciones venosas, ambas en las femorales, en la primera imagen que es la F, ¿listo? Tenemos dos extracciones venosas, pasa al oxigenador y regresa una hacia la aurícula derecha, ¿listo? Y la otra hacia la arteria femoral, ¿no? Entonces le estamos dando soporte cardiopulmonar, pero además con doble extracción para poder completar el proceso. La G es lo mismo, ¿no? La G iguales son dos em, retornos, ¿listo? Pero aquí es ligeramente distinto. Si tú le pones un poquito de atención, ¿verdad? Las extracciones, perdón, son tanto por la yugular como por la femoral, ¿no? Todas estas pasan al oxigenador y después retornan por las dos femorales. De este lado son del lado derecho, pero tanto arteria como vena, ¿no? Entonces, también es importante ver eso. Aquí se queda la sangre un poco más lejos, entonces pudiéramos llegar a tener ahí algunas alteraciones en cuanto a la saturación de oxígeno del paciente, sobre todo si depende mucho de esta parte de oxigenación eh, eh, o de suplemento pulmonar, pues si pudiéramos llegar a tener saturaciones de 85, 86%, aunque pudieran ser normales todavía en el ECMO veno-venoso. ¿Ok? Bien, y la última, que es la H, son tres accesos de extracción y uno de retorno, ¿no? Entonces, veno, arterial. Tres extracciones, solamente un retorno. Esto pues obviamente nos habla de pacientes, vuelvo a lo mismo, que son muy, muy grandes, que requerimos extraer por tres vías para que se extraiga la suficiente cantidad de sangre y después el retorno es mucho más sencillo, ¿no? Eh, Hay modalidades y a veces incluso eh, por experiencia, pues nos ha tocado tener pacientes con doble membrana, es decir, doble oxigenador, ¿ok? Están conectados uno tras otro con doble oxigenador
¿listo? Y que pues a veces es necesario también por el peso del paciente o porque la situación clínica del mismo pues no es favorable, ¿no? Entonces se colocan doble oxigenador para poder cumplir con pues con el objetivo de la terapia ECMO, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, esta va a ser nuestra última diapositiva del día de hoy. ¿Listo? Creo que me fui un poquito rápido, pero bueno, terminamos, vamos a terminar unos 15 minutitos antes. En cuanto a la supervivencia, según la ELSO, que es la organización internacional que avala todo este proceso de la terapia extracorpórea, listo, pues nos dice que hasta el año pasado, en el 2022, a finales a finales del 2022, listo, nos dio estos valores muy específicos de la supervivencia del ECMO. Y nos dice que para suplir a nivel pulmonar, solamente, es decir, veno-venoso, tenemos 64% de supervivencia, es decir, de 100 personas, 64 con ECMO, ¿verdad? Sobreviven, ¿ok? De nuevo, no cura, pero sí nos da tiempo para actuar y tomar decisiones que van a ser fundamentales e importantes. Bien, en la cuestión cardíaca, si el ECMO veno-arterial está un poquito más abajo, ¿no? Esta situación específicamente cardíaca ante un choque cardiogénico, listo, que es lo más común, una insuficiencia cardíaca refractaria, un infarto de miocardio, ¿no? Que se llegue a colocar el ECMO o una cirugía cardiovascular, listo, refleja 54% de supervivencia. Es decir, igual, ¿no? De 100 personas, 54 que reciben ECMO veno-arterial por estas causas sobreviven. Bien. Y en el caso de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, ¿listo? Que es eso de SPR, ¿no? Este, em, digamos, el soporte vital extracorpóreo, ¿listo? Tenemos bueno, hasta el año pasado 42% de supervivencia, ¿no? Estos se van a ir actualizando. Si no me equivoco, este año tendría que salir una actualización de la ELSO en general, pues con algunas nuevas recomendaciones, algunos puntos de lo que se ha ido investigando y corroborando en los últimos años. Bien, pero pues bueno, hasta los datos que tenemos el día de hoy son 42% de supervivencia cuando es en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Obviamente se debe de considerar los criterios específicos para el ECMO, ¿no? Si el paciente no los cumple, pues aunque le coloques el ECMO, pues no va a sobrevivir, ¿no? También eso es importante. Ahora, eh, van a decir, bueno, pero la supervivencia, ¿no? No es tan alta, no es tan beneficiosa realmente para los pacientes. Pero pues estos pacientes ya habían sufrido, ¿no? De acuerdo a la definición que les mencionamos al inicio, ya habían sufrido todo lo que conlleva la enfermedad y ya habían recibido todo el tratamiento eh, médico, farmacológico, todos los cuidados de enfermería necesarios, todos los estudios necesarios, a lo mejor algún otro soporte, ¿no? Por ejemplo, el balón de contrapulsación, como lo vemos en esta imagen, o una terapia de reemplazo renal lento continua también. Es decir, al paciente ya le habían dado todas las terapias que le podemos dar, además de los fármacos a tope y demás, y el paciente no reaccionaba. Entonces, cuando se le coloca el ECMO, esos 100 pacientes que no tenían, digamos, una viabilidad, ¿no? Sin el ECMO, pues 64 en este caso del origen pulmonar, pues sobrevivieron, ¿no? 54 de las situaciones cardíacas y 42 de las situaciones de paro cardiorrespiratorio. Entonces, si bien los números poco a poco los vamos a ir mejorando, pues eso también implica que se han adherido nuevos países, ¿no? Por ejemplo, en México, pues si bien el ECMO sí tiene un auge importante por ahí desde el 2009, más o menos también, pues no fue tan llamativo como ahora en el 2020, 2021 con el COVID. Entonces, surgieron nuevos cursos, nuevos grupos. El Instituto Nacional de Cardiología por fin decidió certificarse ante la ELSO para poder ser un centro ECMO, ¿no? Que le llaman, y ofrecer un diplomado donde te puedes certificar para ser ECMO especialista. Entonces, solamente en Monterrey lo teníamos previo a eso, ¿no? Solamente en Monterrey teníamos ese curso para certificar
certificarte como especialista. Los otros cursos en Latinoamérica, o que sean, digamos, en español, pues están en Chile y en Colombia, ¿no? Y además, pues obviamente el curso de Estados Unidos y el curso de Francia, creo yo que son los más, a nivel internacional, son los más, este, como famosos, ¿no? O sea, esos cuatro, Estados Unidos, Francia, Colombia y Chile, ¿no? Son, digamos, los que tienen el curso de la ELSO más desarrollado. Y pues bueno, ahora en México, personas que se fueron a capacitar allá, tanto en Monterrey como en el Instituto Nacional de Cardiología, listo, y en otros grupos que no son, no pertenecen a una institución como tal, pero en esos grupos, pues bueno, es gente que se fue a capacitar tanto al de Estados Unidos como a Chile y Colombia, por ejemplo, y ahora nos capacitan a nosotros para ser como especialistas, ¿no? De alguna manera. Entonces, es importante, a veces van a decir, bueno, pero yo no estoy en contacto con estas entidades patológicas tan comunes. En mi hospital es un hospital general, un hospital regional, a lo mejor no hay toda la tecnología, ¿no? Pero nunca está de más tener un poquito más de conocimientos y saber, ok, a este paciente seguramente le favorecería un ECMO, ¿no? Digo, sabemos que son situaciones un poco más crudas, ¿no? Como lo estoy diciendo, pero sí es importante ver esto, ¿no? Y a lo mejor irlo solicitando poco a poco, buscar cómo hacer un escrito, buscar cómo hacer para que a lo mejor algunos hospitales, no todos obviamente, porque también es un poco difícil que en todos los hospitales exista un ECMO, al menos, pero pues sí, a lo mejor en los hospitales más importantes o más grandes de las diversas regiones, pues sí exista la terapia corazón-pulmón para que pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Al igual, me sumo a otro tema como las terapias de reemplazo renal lento continuo, ¿no? El famoso Prismaflex o Prismax, ¿no? Ya el que ustedes conozcan. Eh, también los balones de contrapulsación, ¿no? Que a lo mejor igual ya no los puedan ir cambiando porque esos balones pues ya tienen mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo la verdad desde que me acuerdo que inicié en este proceso de la enfermería hace como unos 10 años, o más, poquito más, eh, pues ya existían esos balones de contrapulsación, ¿no? Ese mismo modelo, y ya tenía su tiempo, ¿no? O sea, ya tenía su recorrido, entonces a lo mejor igual podemos empezar a gestionar eso, pero en conjunto, bien informados, buscar cómo se puede hacer un escrito de manera correcta. Para eso, recomendación fuera del tema, está la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos. Listo, que donde pues bueno, pueden acercarse, pueden preguntar cómo hacer un escrito para solicitar equipo, material, ¿no? Que esté bien fundamentado en artículos, en reglamentos, en leyes, etcétera, etcétera, a las personas correspondientes. Y entonces ha habido casos de éxito, digo, no todos, pero sí ha habido casos de éxito donde mejora, que les surtan mejor material, que tengan em, cuidado, que les lleguen equipos electromédicos nuevos, etcétera, porque lo solicitan. A veces eso no nos llega porque nosotros no lo solicitamos de la manera correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, en esa red mexicana de enfermería pericial y procesos nos enseñan también a tener estas atenciones, ¿no? Bueno, como les decía, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar. Como ven aquí las diapositivas, pues ya vamos prácticamente a la mitad, ¿no? Ya platicaremos un poquito más del funcionamiento del ECMO, veremos algunas partes en específico del ECMO y al último, como les digo, veremos un caso clínico y ustedes en conjunto pues ya me terminarán diciendo si consideran que el paciente tiene los criterios o no los tiene para que se les coloque un ECMO, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo que es tan valioso también para ustedes. Y pues antes de que nos vayamos, recordatorio para las personas que nos están viendo en Facebook, está el comentario fijado en donde viene el formulario de Google en donde ustedes van a poder inscribirse, si es que aún no lo han hecho, al curso para obtener su constancia de participación aquí en este curso, vaya. Estén al pendientes. Mañana les vamos a mostrar los promocionales de los siguientes cursos que se vienen en febrero. Es un webinario también y un curso. Listo, que van a estar muy interesantes y que de alguna manera pues están relacionados con todos estos temas, ¿no? Tanto los que vimos el día de ayer de TAVI como hoy y mañana que es ECMO. Los siguientes hablan de intervencionismo coronario
y me parece que de actualidades del infarto de miocardio. Entonces, por ahí estaremos relacionando todos estos temas para que tengamos como un hilito, ¿no? En cuanto a los conocimientos, pero ya mañana les proporcionamos la información completa. Los invitamos a que se suscriban tanto a nuestra página de Instagram, ¿no? Totalmente gratis, nos vayan a seguir. Ahí les compartimos también información, flashcards, algunos artículos y todo lo relacionado con nuestro proyecto. Y también a YouTube, ¿no? Que nos vayan a seguir. Que también es totalmente gratuito. Nos ayudarían muchísimo para que pues empecemos a cumplir las metas necesarias para que esto sea rentable, ¿no? Y también pues obviamente poco a poco les podamos ir ofreciendo mejor calidad en cuanto a los cursos, empezar a hacerlos de alguna manera presenciales o algunos diplomados, y que bueno, pues eso nos ayudaría también a nosotros mucho, digamos, como un sustento, ¿no? Entonces los invitamos a que se suscriban, nos encuentran como Lo Bello de Ser Enfermero en YouTube, y ahí van a poder ver clases anteriores, también si quieren obtener constancia por esas clases, pues bueno, nada más se comunican con nosotros a las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o YouTube, listo, mismo, y entonces se les proporciona el enlace correspondiente para que realicen su inscripción y lo antes posible se les entrega su constancia de participación. Esos webinarios o esos cursos que están disponibles en YouTube, pues bueno, son de los que hemos brindado o que también van a poder encontrar disponibles aquí en Facebook, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana.